Yo creo que es muy importante hacer clases dinámicas. Para hacer clases dinámicas hay que cambiar de actividad más de una vez dentro de la sala. Es decir, tienen que haber, por ejemplo, trabajo en grupo, una presentación, un poco de cátedra, o sea, en el fondo que las cosas se muevan, porque si uno empieza a hablar, a la media hora se están durmiendo. Entonces no es que la cátedra no sea importante, para mí es fundamental, pero tiene que estar ojalá entrecortada por algo más, para establecer una especie de ritmo. Trato de incentivar la participación en clase. Para mí es muy importante. Si yo no me sé su nombre a la mitad del semestre es porque hay un problema y porque nunca ha hablado. Entonces, yo tengo una ayudante muy activa que viene a todas mis clases y está siempre ahí, y ella está también anotando, lleva una especie de ficha, va anotando las personas que participan, las que no participan. Me sirve mucho mi ayudante, yo trabajo mucho con mi ayudante de hecho tomó un curso de perfeccionamiento, creo que con ustedes, y la mandé a hacer el curso de aula virtual para que supiera todas las como pillerías del aula, o sea, de cómo hacerla más eficiente básicamente. Entonces me apoyo mucho en ella. Ella es muy proactiva también, trabajamos juntas, entonces eso también me simplifica el trabajo, por supuesto. La motivación está íntimamente relacionada con el aprendizaje, entonces por lo tanto hay que tratar de mantener de mantener un buen ambiente, de cultivar un poco la horizontalidad entre el profesor y el alumno. O sea, yo creo que eso es muy importante, que aquí estamos todos hablando algo importante y que esto es una discusión, que ellos van a aprender incluso a ser mejores discutiendo y conversando y pensando. Entonces eso, yo cultivo la horizontalidad. Uno de los recursos que me ha servido es básicamente entregar un cuestionario a final del semestre, en que les pregunto un poco de todo. Las preguntas no están todas vinculadas al curso, para que no piensen que yo en el fondo también me estoy aprovechando de ello. Entonces les pregunto, por ejemplo, cuál fue el texto que más les gustó y por qué, y cómo ellos creen que les va a servir en el futuro, en su práctica docente. Y también les pregunto por el curso mismo. En el fondo les pregunto sobre las presentaciones o sobre algunas de las metodologías que realicé, y veo en el fondo cómo responden a eso, si les gustó o no les gustó, si sintieron que aprendieron. Y hay siempre espacio también para comentarios en cómo podemos mejorar.